Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Sangre, Sudor y Pipetas. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales, como siempre les decimos, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Y le dan a la campanita, le dan a seguirnos. Y recuerden comentarnos por todos lados, nos llamamos igual, y meterse en nuestra linda tiendita en www.sangresudorypipetas.com. Capítulo número 31, y hoy vamos a estar hablando de autoinmunidad, nada más y nada menos que con el licenciado Abimael Gómez. Somos fans de Abimael, pero a horrores. Gracias. ¿Ok? La verdad que sí. Y antes de presentar a Abimael, ¿ok?, que es muy importante, hay algo un poco más importante que es nuestro patrocinador del día de hoy. Eso es así. ¿Eres bioanalista en Venezuela y buscas equipos de laboratorio de alta calidad? SOS Medical tiene lo que necesitas. En SOS Medical distribuimos las mejores marcas del mercado: Mindray, Cibio, Senio, Snipe y Henrui. Equipos de hematología, bioquímica, inmunología y mucho más, diseñados para ofrecer resultados precisos y confiables. Con Mindray obtén analizadores de hematología y lectores de ELISA que optimizan tu flujo de trabajo. Cibio te ofrece tecnología avanzada en química sanguínea. Senio y Snipe destacan en inmunoensayo y bioquímica clínica. Y con Henrui disfrutas de equipos robustos y eficientes. En SOS Medical entendemos tus necesidades y te brindamos soporte técnico especializado y capacitación continua, porque tu labor es vital para la salud de todos. Confía en SOS Medical, tu aliado en tecnología de laboratorio. Visítanos en Instagram, somos @SOSMedicalCA, y descubre cómo podemos ayudarte a elevar tus estándares de calidad. SOS Medical, innovación y precisión a tu alcance. Gracias, muchachos, de verdad, por apoyarnos siempre. Totalmente, de verdad que siempre vamos a estar agradecidas por todas aquellas personas que nos apoyan a través del patrocinio de un capítulo, a cada una de las personas que ha apostado por nosotros. De verdad que es totalmente genuino este agradecimiento. Estoy un poco perdida acá porque estoy buscando el currículum de Abimael para presentarlo, porque no lo imprimimos. La estoy viendo parir un poco, pero yo creo que yo lo tengo más cerca que tú. Lo que pasa es que nosotros conversamos tanto, mi reina, que entonces está perdida en la conversación. Entonces lo voy a presentar yo. Exacto. Abimael es licenciado en bioanálisis, es magíster sinceriatum en inmunología de la UCB, magíster en inmunología clínica en España, es profesor universitario de histología en la UDO, asesor científico en autoinmunidad y alergias de la UOTEC, es investigador junior con líneas en autoinmunidad y enfermedades infecciosas, y es coordinador del laboratorio clínico Roibis y bioanalista, en el banco de sangre del Hospital Ruiz y Páez. Estamos súper felices de que estés aquí. Gracias. Yo estoy Sobre aquí. todo de manera presencial, porque siempre lo habíamos como gestado, y tú de verdad que le pusiste un montón de empeño a estar Teníamos aquí con nosotros. rato queriendo que vinieras, no teníamos los cables, pero ahora que tenemos los cables, él está aquí. Bueno, yo agradecido por la invitación. Esto para mí es un hito, ¿no? Estar aquí con ustedes, por lo que habíamos conversado otras cámaras, de que este programa tiene un rating de donde yo vengo súper grande. ¡Qué belleza! Nosotros la verdad es que no nos sentimos con nada de lo que él nos describió otras cámaras. De verdad que es muy halagador, es satisfactorio. Un saludo a todos los bioanalistas de Puerto Ordaz. De Puerto Ordaz, de Ciudad Bolívar en general, del Estado Bolívar en general. Sí. Estén donde estén, de verdad que muchísimas gracias por su apoyo transmitido al licenciado Abimael, que a su vez nos está transmitiendo a nosotras. Yo todavía no logro que mi papá vaya al médico, entonces no me considero influencer, porque si no puedo hacer que él vaya al médico, manas, mira, de verdad. Pues, esa va a ser nuestra próxima misión. Exacto. Que influenciemos a tu papá. No, la verdad es que yo tampoco me creo influencer, pero nos agrada mucho tener esta ventana. Seguimos creyendo que este proyecto es importante. Seguimos creyendo que tenemos que tener una ventana. Y aquí seguimos. Con todo y que tuvimos un achicopalamiento esta mañana. Exacto. Y es real que real. tuvimos un achicopalamiento esta mañana, que dijimos, mira, ¿qué estamos haciendo? Vamos a repensarnos este proyecto. Y pues aparecieron dos ángeles
Total. increíbles. Uno fue SOS Medical, que nos subió el ánimo, pero a tope. Gracias, Elianis. Y el otro fuiste tú. Qué que bueno. no teníamos ni idea de todo lo que nos dijiste tras cámaras y pues lo decimos en público y estamos agradecidas realmente por esto. Claro que sí. Bueno, Abimael, vamos a comenzar con lo de siempre, ¿no? Las preguntas de rigor. ¿Por qué bioanálisis? ¿Por qué autoinmunidad? Ok, ¿por qué bioanálisis? Al principio yo quería ser pintor. Esto sí es un salto Sí, cuántico. sí, yo Esto quería es ser un pintor. twist. Ok. Yo quería, porque yo dibujaba Ok. muy bien. Entonces, yo quería ser pintor. Pero después quise ser abogado. Ok. Y finalmente tuve una prima que estudió bioanálisis. Y ella me dijo, primo, te voy a explicar un poco de qué se trata el bioanálisis. Y bueno, gracias a esas palabras que ella me dio en su momento, pues yo dije, wow, no conocía lo importante que puede ser un bioanalista en el campo laboral, específicamente en el campo de ciencias de la salud, y dije bioanálisis. Resulta que cuando entro a la universidad, pues era lo que yo buscaba y no sabía que existía. Entonces, por eso bioanálisis. La verdad es que el bioanálisis tiene un poco de pintura y un poco de bastante, leyes, ¿no? sobre todo en histología, cuando nos ponían a pintar y que dibuja el epitelio Sí, y señor. uno y que con Yo sus soy colores así terrible. horrible. No, horrible. pero por En las eso guías de histología yo tenía soy terrible, sentido. 02. Sí, sí. O sea, Todo- acoplaste estas dos, porque Sí. también tiene de leyes y Sí, de, cómo no. de pelear un poquitico. nada más. Exactamente. ¿Por qué autoinmunidad? Bueno, autoinmunidad porque creo que es la rama donde estoy ahorita un poco desenvuelto. Siempre creo que vamos en aras de crecer más y de aprender más, pero autoinmunidad es lo que yo veo a diario en mi puesto de trabajo. No hay un solo día, y eso lo comento con cualquier persona que tengo este tipo de pláticas, que no me siente y detecte algún autoanticuerpo relacionado con una clínica florida de una enfermedad autoinmune. Entonces, por eso autoinmunidad y porque hacemos un gran aporte desde la parte del laboratorio a todas esas enfermedades que anteriormente eran consideradas enfermedades raras, que en el laboratorio no llegaban con mucha frecuencia. Era muy difícil observar una célula, por ejemplo, LE positiva, cuando se hacía con esta aglutinación en látex o bien sea por el frotis. Y pues ahora lo vemos con muchísima frecuencia y vemos que la cosa va en serio, ¿no? Con respecto a autoinmunidad. Y bueno, aunado a todo lo que tienen que pasar los pacientes con esta condición, pues el laboratorio, quiero decirle a todos los que me escuchan, a todos los que me ven, que tiene una parte muy importante en autoinmunidad. Vamos a arrancar un poco, digamos, yo siempre trato de enfocarlo como desde mi frontera, en donde yo soy... ¿El qué? La tacita para seguir. Ah, que Por si quieres favor, más que si quieres más cafecito. café. Claro, claro, por supuesto. Y No hay interrupciones, pero sí, o sea, él es un Perfecto. excelente Pues, anfitrión. me parece excelente. Porque el bioanalista de rutina es el que con el que primero se enfrenta a cualquier marcha analítica de diagnóstico o presunto diagnóstico para una enfermedad, ¿ok? Y ¿cuáles consideras tú que son unas pruebas que ya estén en desuso en cuanto a autoinmunidad o inmunidad en general, que tú dices, mira, ya basta de hacer esto, pues? Ok, bueno. Primero quiero decirles que para el año 1948, el científico Malcolm Hackrey, que era un médico hematólogo, fue el primero en descubrir las células LE en extendidos de médula ósea de pacientes con LES. Cuando él hace este descubrimiento, piensa y dice, wow, esto es solamente de los pacientes que tienen LES, y pensaba que era una característica patognomónica de la enfermedad, es decir, que se tenía que observar en todos los pacientes con LES. 2 años más tarde, en el año 1950, Combs y Kaplan, que eran otros investigadores, se dieron cuenta de que no estaban presentes estas células LE en todos los lúpicos. Entonces decían, pero ¿cómo era anteriormente una característica patognomónica y ahora vemos pacientes que no lo tienen? Entonces decidieron tomar muestra de pacientes con LES y lo contrastaron con sangre de un paciente sano, sin LES. ¿Okay? Se originaba el fenómeno de las células LE. A partir de este momento, entonces se investigó y fue de ahí cuando se dio el origen de que las células LE no son más que unas células que sufren un proceso de apoptosis que viene aunado por autoanticuerpos. Entonces son segmentados neutrófilos que experimentan apoptosis por autoanticuerpos. Entonces ya Combs y Kaplan en 1950 dicen, no tenemos que investigar ahora las células LE, ahora vamos a investigar los autoanticuerpos. Y fue cuando hicieron los primeros ensayos de inmunofluorescencia indirecta en órganos de ratones, como lo son estómagos, riñón, ¿okay? e hígado, y
ahí hicieron los primeros ensayos de inmunofluorescencia buscando los autoanticuerpos y no las células LE. Pero actualmente vemos que hay solicitudes en laboratorio de células LE y el diagnóstico de una enfermedad que en la actualidad no tiene cura no se puede hacer sencillamente por una práctica tan simple como lo es una célula LE que quedó en desuso desde el año 1950. O sea, es que tiene rato ya, pero es que Tiene también el campo de la autoinmunidad, en el momento en el que lo estudié hace un poco de tiempo, ha crecido un montón en los últimos 10 años. Sí. Y ha tenido un crecimiento importante desde muchas fronteras. O Sí. sea, porque cuando yo lo estudié hace 12 años, era la mayor parte o el mayor peso estaba en la parte clínica. Exacto. ¿Ok? Y era ver los pacientes, ver los signos, y entonces eso tenía una clasificación, y la parte del laboratorio era más pequeño. Ok. Se circunscribía en general, o por lo menos en aquel momento, en ANA, ENA, JO y SM. ¿Ok? Y Ok. entonces allí hacían su algoritmo y ya está. Ok. ¿Cómo ha cambiado eso ahora? Mira, ha cambiado muchísimo, a tal punto de que a partir de ese momento no solamente se crean las pruebas de inmunofluorescencia para detectar estos autoanticuerpos, sino también pruebas por ELISA. ¿Ok? Entonces se realizan estas pruebas porque el protocolo para el diagnóstico del lupus, que les decía que era la enfermedad autoinmune cabecilla de todas las enfermedades autoinmunes, tenía criterios que solamente englobaban la determinación de un anticuerpo antinuclear indistintamente del método. Pero ¿qué pasa? Que para el año 2010 el Colegio Americano de Reumatología y todo su equipo de investigadores dicen, ya va, pero es que hay pacientes que tienen una clínica de LES, pero tienen unos ELISAs negativos. Entonces es cuando dicen, vamos a implementar ahora la técnica de inmunofluorescencia indirecta, donde hay células inmortalizadas del carcinoma laríngeo en esos sustratos, y allí por supuesto existe la mayor probabilidad de captar los autoanticuerpos. Entonces en el año 2019 el Colegio Americano, en conjunto con el EULAR, que es la Liga Europea de la Lucha contra las Enfermedades Reumáticas, establecen 2 dominios para el diagnóstico de esa enfermedad que ayudan al diagnóstico de esa enfermedad. Uno es un dominio clínico y otro es el dominio de las pruebas de laboratorio, donde nosotros tenemos participación. No puede haber diagnóstico de un paciente con lupus eritematoso sistémico solamente con clínica. Tiene que tener una parte de laboratorio porque es un criterio que desde el 2019 hasta la actualidad se mantienen vigentes. ¿Ok? ¿Alguna de estas sociedades ha dicho algo con respecto a las determinaciones de anticuerpos antinucleares por el ELISA? Sí, sí. El ICAT, que es el Consenso Internacional de ANA Patrones, desde el 2014 ya no se utiliza. Dice que ya no puede ser el ELISA la metodología a utilizar para detectar autoanticuerpos, anticuerpos antinucleares. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en estos pocillos de ELISA encontramos aproximadamente unos 8 o 10 antígenos, ¿ok? Que muchas veces enmascaran epítopes y los resultados falsos negativos son comunes. Sin embargo, en una sola célula LE podemos encontrar hasta 150 antígenos que por supuesto hacen más sensible a la prueba para que se unan los autoanticuerpos y por supuesto nos den resultados asociados a una clínica florida de un paciente que presenta autoinmunidad. Ok, entonces dentro de las cosas que ya no se deberían hacer. Ok, están las células LE por látex. Exactamente. Por favor. Y ANAs por ELISA. ANAs por ELISA. ¿Hay alguna otra prueba que tú consideres que haya dicho alguna asociación de, mira, esto ya no se hace, deberías apuntar a esto? Mira, yo creo que la falta de conocimiento en lo que es las pruebas, yo les mencionaba en uno de nuestras interacciones por Instagram que el algoritmo de las pruebas para enfermedades autoinmunes es muy, muy, muy raro. A veces suele ser muy raro porque una cosa va anclada con la otra, entonces pensamos que es una cosa, pero resulta que es otra. ¿Qué investigación pura y dura? Sí, exactamente. Hay que estar constantemente investigando y actualizándonos porque en la parte de autoinmunidad ocurren actualizaciones frecuentemente. Ok. ¿Qué pruebas no se utilizan? Por ejemplo, hace mucho tiempo me llegó a una doctora, me envió un resultado que decía anticuerpos de tipo IgM e IgG para el anticoagulante lúpico. O sea, entonces ella me decía, ¿cómo interpreto esto? La verdad ni siquiera yo supe, porque ¿cómo interpretamos una prueba que
la Sociedad de Trombosis y Hemostasia ha dicho que se determina la presencia del inhibidor por pruebas de coagulación. Ya está, sí. Entonces, ¿cómo le vamos a salir al paciente con una determinación por ELISA para anticuerpos IgM o IgG del inhibidor lúpico? Entonces, eso es algo... En el caso anticardiolipina. Exacto, anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína aunado a el inhibidor lúpico, Sí. que esa es otra cosa que quiero aclararle a algunas personas que nos oyen, porque algunos dicen, wow, pero el paciente no tiene lupus, pero tiene el inhibidor lúpico positivo. Ajá. Entonces, eso es una pregunta clave. Porque se veía comúnmente en estos pacientes, porque el lupus es una enfermedad que nunca viene sola, viene acompañada de otras enfermedades. Incluso puede haber sobreposición de las enfermedades autoinmunes. El paciente puede tener artritis reumatoide y puede tener lupus, entonces ya no se llama lupus, sino rupus. Entonces, la sobreposición de estas enfermedades, pues, viene anclado porque precisamente el lupus no viene solo. Entonces, muchos de estos pacientes tenían síndromes antifosfolipídicos, en los cuales los criterios dicen que deben tener positivo alguno de estos anticuerpos, háblese de beta-2-glicoproteína, háblese de anticardiolipina o háblese del inhibidor lúpico. Entonces, cuando el inhibidor lúpico está positivo, está más asociado a un síndrome antifosfolipídico, que puede ser primario, es decir, el paciente está debutando con ese síndrome antifosfolipídico, o secundario, que se forma a raíz del lupus, porque, como les dije anteriormente, no va solo el lupus. Pero todo va unido. Igual lo que hablábamos tras cámara, que siempre también tienen que conversarse mucho con el médico porque también depende de la clínica del paciente, una cosa u otra. Exactamente. Mira, fíjate que yo sé que los médicos también, cuando tuve la primera interacción con los reumatólogos, ellos como que quisieron saber de mí si realmente yo estaba aplicando las técnicas correctas, ¿ok? Porque la técnica para anticuerpos antinucleares es inmunofluorescencia indirecta. Siempre. ¿Ok? No ha cambiado. Entonces, yo también los investigué a ellos sin que ellos se dieran cuenta. Sí, porque yo hice un trabajo de investigación que fueron para unas chicas de medicina, en el cual investigamos, uno de nuestros objetivos específicos era investigar la frecuencia de estos marcadores en autoinmunidad según la solicitud del médico tratante. Entonces me dio mi resultado, nos dieron nuestro resultado y resulta que el 95% de estos anticuerpos positivos eran solicitados por médicos reumatólogos y que el otro 5% era por otras especialidades. Okay. Entonces yo me di cuenta que cuando estas solicitudes llegaban al laboratorio por médicos reumatólogos, el ojo había que estar allí puesto en esas pruebas porque muy probablemente iban a estar positivas. Claro. Entonces, esto también, hay trabajos de investigación que nos hablan de que si el pretest es el óptimo, el resultado post-test va a ser el esperado. Entonces, decían que cuando estas solicitudes iban por especialidades, disminuía el pretest. Y al disminuir el pretest, el resultado post-test no es el esperado. ¿Qué quiere decir esto? En términos coloquiales, que muchas veces el criterio clínico va disminuyendo, y aquí voy a hacer un aporte. Recibí un póster que fue publicado por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, donde hay un retraso en el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico en mujeres de aproximadamente 4 años. Estamos hablando 4 años de que una persona está de un lugar a otro, pasando de un especialista a otro, sin saber qué se puede hacer por ella. Y por supuesto, esto va a garantizar que los inmunocomplejos se depositen en órganos vitales y aumenta la tasa de morbimortalidad en los pacientes. Entonces, Chava, ahí es cuando nosotros entramos en esa etapa de si la clínica prevalece, porque la clínica no fue suficiente para diagnosticar esta enfermedad a tiempo y así adoptar una conducta terapéutica y que los pacientes tuvieran mejor calidad de vida. Entonces, es allí cuando tú te cuestionas y dices, bueno, el trabajo es multidisciplinario, donde participan clínicos y participan laboratorios para llegar entonces al diagnóstico de estas enfermedades. Pero yo creo que también es un poco lo que hemos hablado siempre, es que los clínicos también se hablen entre ellos. Sí. Porque, sobre todo en el caso de la autoinmunidad, es como lo último que tú piensas después de hacer todo un screening y, como dice Abimael, demostrado que la paciente va del timbo al tambo en una situación económica que, vamos a estar claros, no es la mejor. Entonces, mientras reúnes para el especialista uno, va pasando 6 meses, después va para otro especialista 6 meses más, etcétera, etcétera. Pasan 4 años hasta que por fin llegan a un reumatólogo. Y es que creo que una de las tantas cosas que tenemos que mejorar dentro de los algoritmos diagnósticos para no solamente autoinmunidad, sino para cualquier enfermedad, es que
las especialidades tienen que comunicarse. Los Correcto. médicos Lo pienso. internistas tienen que comunicarse. Correcto. Mira, esto no me gusta, esto no me cuadra, esto no sé qué. Mira, vamos a llamar a lo mejor estas, digamos, considerar dentro de tu espectro de posibilidades el hecho de las enfermedades autoinmunes Sí, y señor. comunicárselo de una vez con el reumatólogo y el reumatólogo entonces hacer la prescripción correcta, ¿no? Porque Pero es que o sea, siempre desde esta ventana nosotros apostamos a la multidisciplinariedad. Perdón, no lo logré decir. Multidisciplinariedad. Deja de eso. Sí, ya lo dije. Entonces, bueno, siempre lo logramos hacer y siempre lo decimos que Claro. eso es lo correcto. Y sobre todo, enfermedades tan complejas como la Sí. autoinmunidad, que cuesta mucho llegar Sí. al diagnóstico. Cuando, o sea, porque la orientación del médico, o sea, la perspicacia del médico tiene que ser muy, Sí. tiene que ser muy Sí, un tipo muy sensible. muy acuicioso. Alguien, exacto. Y no es que esté mal o que esté bien, sino que, bueno, la idea es llegar al mejor, al mejor al- diagnóstico Claro. posible, lo más rápido posible Exacto. para para el mejorar la bienestar calidad. del paciente, ¿no? Sí, porque Antes sí. de avanzar, y de verdad que voy a hacer aquí un salto cuántico, sí quería que nos comentaras una experiencia que tuviste recién graduado. ¿Y por qué quiero hacer este salto cuántico? Porque como comentábamos tras cámaras, muchas veces, y así como acabas de comentar que los médicos te investigaron para ver qué tan bueno eras y tú investigaste a ellos para ver que si realmente eran reumatólogos, porque chama, uno ahora tiene que comenzar. Epa, la mujer La esta, mujer esta, psicóloga, la psiquiatra. Marilyn Code. Marilyn Code, que está viral. Mira, hay que investigar a la Exacto, gente. hay que investigar a la gente. Entonces, me gustaría que por favor nos comentaras cómo fue tu experiencia durante tus pasantías y eso, alguna de las anécdotas, tú sabes cuál es mi preferida, porque es como una manera de que a todos aquellos estudiantes que en algún momento les han hecho flaquear, dudar, hacer tirar la toalla, que uno estudiante de bioanálisis, a ver, 9 de cada 10 veces dice, mira, yo no sirvo para esto. O sea, yo me Exactamente. voy a Aquí dedicar al corte y la costura. Yo voy a hacer pan. Sí, voy a vender pulseritas en la playa. O sea, y yo dije, oye, de verdad no hay una historia que a mí me inspire más Que la que tuya. la tuya. Sí, bueno, una de esas primeras historias comenzó cuando era pasante de bioquímica. La jefa del servicio, que por razones de ética me voy a reservar, No, Claro, por favor. por me favor. dijo, ella me preguntó, o sea, ella llegó con una boleta y me dijo, ¿qué tiene el paciente? Y yo miro la boleta todo nervioso, súper nervioso, y le digo, nada. Ella me dijo, nada, seguro. Y yo le dije, sí, no tiene nada. Pero se lo dije fue, ¿sabes? De buenas a primeras porque estaba extremadamente nervioso. Era la jefa del servicio, era una mujer con un temple bastante fuerte. Ok. Ok, entonces ella me dice, el paciente tiene un problema renal porque tiene urea y creatinina súper elevado. Ok, entonces mira a mi tutora y le dice, ¿sabes lo que él va a hacer cuando se gradúe? Él va a ser un bioanalista mete tubo y él va a ser un bioanalista de enzimas. Qué Es decir, doloroso. que yo solamente me iba a dedicar a determinar enzimas y a meter tubos en un equipo para que Emitieron resultados emitir un cualquiera. resultado. O sea, mi mente me iba a dar solamente para eso. Pasó un tiempo y después de todo lo que hasta ahora, que considero que es poco, he alcanzado, ella me llamó y me pidió perdón. Y me dijo, sí, que la perdonara por esa situación y que, bueno, estaba muy orgullosa de mí, de todo lo que había podido alcanzar. Y otro me pasó ya de graduado. Estaba yo en una clínica ejerciendo muy jojoto el bioanálisis y voy hasta la recepción y estaba una médico internista. Yo tengo muchos amigos hoy, médicos internistas, los cuales aprecio mucho, no los incluyo en este saco, pero sí era internista la persona que se acercó a mí y me dijo, ¿eres médico? Y yo le dije, no, soy bioanalista. Y ella me dijo, yo iba a estudiar bioanálisis, pero mi papá me hizo entender que no. Y yo al final entendí tampoco que no iba a estudiar bioanálisis, porque para mí los bioanalistas son mononeuronales. Y yo, ok, ese fue el primer golpe. Y termina con esta frase y dice, porque la única neurona que tienen solo les sirve para ver pupú.
Entonces, eso para mí fue un choque bastante fuerte, Es ¿no? que tú no te puedes imaginar La la ira cuando él me echó el cuento en el Congreso. O sea, Sí. lo que era ira. Pero es Y que lo vi que- contó ahorita, o sea, lo contó tras cámaras y lo está volviendo a contar y me está volviendo a dar rabia. Y es como, ¿pero por qué? Sí. Entonces, esa falta de respeto yo nunca quise repetirlo en mi vida, nunca, nunca. O sea, yo siempre me dirijo incluso a alumnos que yo le he dado clase, que son médicos. Yo siempre, mire, doctor, de pronto o sea, más cercanos. En privado. En privado uno puede llamarlo por su nombre, pero en público y frente a sus pacientes, en el área de la salud, doctor, doctora, Delante licenciado, de licenciada. pacientes jamás. Exactamente. A cualquier colega igual. Y eso queda para los que estén estudiando. Yo puedo ser muy amiga de Gabriela y le puedo decir lo que sea, pero hay un paciente y yo la trato de usted y de licenciada. Ah, Sí. no me pasa. No, en serio, yo sí soy No me así. pasa, no me Yo pasa. sí soy así. yo Porque sí no soy sé, así. se me da natural el hecho de que si estoy hablando contigo y uno tiene incluso hasta cierta posición corporal, Sí. entonces ya el paciente infiere que tienes, o sea, que hay un respeto, pues. Entonces, No, automáticamente, claro, obviamente cuido mis palabras, no voy a ser tan folclórica como lo puedo ser aquí o como Claro. lo puedo ser tras cámaras. O sea, Sí. obviamente hay una regulación en el lenguaje. No, pero la tengo por regulación- decirle, mire, licenciada Taí, ¿usted opina que...? No, yo sí lo hago. Ah, no. Yo sí No, lo no hago, me- yo no sí me pasa, mantengo no me igual pasa. con los médicos. Con los médicos sí. Sí. Con los médicos es doctor para arriba, doctor para abajo, así seamos. Amigo. De hecho, me pasa que inclusive siendo cercanos, se me sale más el doc que el nombre. Ah, también pasa. Ok, a mí también me pasa. ¿Sabes? Que, Sí. Y eso que somos panas así de toda la vida y termino en que doc. No, Una pero cosa pienso loquísima. que es lo correcto. Estas dos experiencias que te pasaron a ti, le pudo haber pasado a cualquiera. Claro. Y uno, qué bonito que esa primera persona te haya llamado para pedir disculpas. Me parece honorable de Sí, esa persona. De verdad que sí. Y que haya reconocido. Y eso queda para todos que si se equivocan, llamen y pidan disculpas. Claro Porque que sí. de verdad que se puede hacer. Y esa otra persona... Ese proyecto de persona. Ese, proyecto de gente. no sé. Proyecto de persona. Ese proyecto de persona está muy equivocado. Así Porque, pues, nuestra profesión es muchísimo más. Pero me sorprende que, sobre todo médicos de vieja data, Correcto. se quedaron con ese tema de que el médico es el jefe y los bioanalistas son, o los bioanalistas solos no, bioanalistas, enfermeras, todo El lo que resto esté- del personal de el salud. resto del personal de salud son como sus súbditos, porque es que ni siquiera es que son parte de su equipo, sino son sus súbditos. Exacto. Y más alejado de la realidad, porque yo pienso y creo que todos los de nuestra generación pensamos igual, que todos somos un equipo y todos aportamos por el bienestar al paciente, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. A mí lo que me gustó mucho de la actitud de Abimael fue que hizo exactamente lo contrario a lo que el resto hubiese esperado. Sí. ¿Sabes? Todo el mundo hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer palmeritas y las voy a vender en la Caracas La Guaira. Y él no. Y él agarró Siguió. esos desplantes como un motor, como algo que lo impulsara a mejorar cada día. Y yo creo que eso es lo loable de estas experiencias, ¿no? Que tú le puedas demostrar A ti genuinamente- mismo. Exacto, a ti mismo, porque al final pues ya no le demuestras ni al proyecto de Personas. gente, ni a esta... Ese proyecto de persona puede ni, irse ni al a esta cipote. colega que era lo que la gente, que lo que ellos pensaban, pues. Era mentira Que completamente. esa era una completa mentira. Pero además es lo que tú dices, es demostrarse a sí mismo que él no era eso. Exacto. Y entonces eso te Porque te además, impulsa a ¿quién ser eres mejor, tú Bianca. para decir que yo soy metetudo no por nada más verme una abuelita? Exacto. ¿Qué es eso? Sí, sí, no, y más recién graduado. O sea, yo entiendo que uno tiene que, y eso no te lo enseñan, por lo menos en bioanálisis de la UCB, es poco lo que lo enseñan, porque volvemos a lo que siempre digo. Uno termina siendo bioanalista cuando te dejan solo. Correcto. Correcto. En el laboratorio que uno y que... Tienes que usar la neurona que tienes. Sí, la supuesta única neurona que tiene, pobrecita, es multitasking, porque tiene que pensar La en chica, todo. En todo. Y termina uno y que
Sí. Hay o sea, hay bioanalistas, hay colegas que lo hacen como con saña. Y no debería ser así, y estoy apuntando a que cada vez menos haya Maltrato. ese tipo de maltrato. Igual que en la Totalmente. medicina, ¿ok? Ojo. Sí, sí, sí. También hemos estado hablando de médicos que maltratan a los residentes más como abajo. una manera de hacerlos comprender o de hacer entender lo que sea, pero Ya eso no, está bien. ya no se enseña con la regla y la cosa, o sea, ya eso no existe en primaria, mucho menos se enseña en nivel universitario con maltrato psicológico, o sea, bájenle dos. O sea, eso no te da enseñanza. Es así. Ahora otra vez salto cuántico y regresemos a la autoinmunidad. Bueno, tú tenías allí unas anotaciones súper interesantes de un síndrome que yo me considero completamente ignorante y que ella No, me lo acaba de decir. Pero yo quiero empezar con una pregunta que hizo Andrés Biot, que dice, y es bastante genérico, pero bueno, aquí te va. Dice, un top de pruebas a implementar en nuestros laboratorios para De autoinmunidad. pruebas de autoinmunidad. Sí. Mira, hay algo importante que deben saber todos los colegas. Tenemos los anticuerpos antinucleares y tenemos los extractables del núcleo, ¿ok? Que sería la especificidad. El anticuerpo antinuclear es la prueba general que te está diciendo que hay anticuerpos reaccionando contra proteínas que están en el núcleo, ¿correcto? Ahora los extractables te dicen cuál es esa proteína. Entonces, esos extractables, si te dan positivo en el laboratorio, que se pueden hacer por ELISA, eso sí, porque ya tienes un solo antígeno en un pozo, ¿ok? Y así lo puedes determinar por ELISA. Si te da positivo, no puede estar, óigame bien, no puede estar el antinuclear negativo. Ajá. ¿Ok? Si el anticuerpo anti-ADN de doble cadena está positivo, no puede estar el antinuclear negativo. Que esos son los fallos que ocurren comúnmente y por los cuales me consultan a través de mi cuenta de Instagram. Me dicen, licenciado, tengo un anticuerpo anti-ADN de doble cadena positivo a un paciente que tiene una sospecha alta de lupus eritematoso sistémico, pero tengo un ANA negativo. No, eso no es como... O sea, no. Eso es lo que se ve común. Y entonces ahí tú te cuestionas y dices, no puede ser que ese anticuerpo antinuclear esté negativo. ¿Por qué método lo estás haciendo? Por ELISA. ¡Ah, caramba! Entonces ya ahí te das el cuenta. falso negativo. Exactamente, te das cuenta de que hay un falso negativo allí, porque si ese extractable del núcleo te da positivo, ese antinuclear también te tiene que dar positivo. Ojo, estamos hablando de un paciente que tiene una clínica que te dice es lupus hasta que se demuestre lo contrario. O es un síndrome de Sjögren hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Ok, es que ahí está. Sí, yo lo que creo también es que hay laboratorios que quieren abarcar mucho y terminan haciéndolo de una manera que no es la correcta. Correcto. Entonces, tú no puedes abarcar mucho como laboratorio. Tú puedes ofrecer la prueba. Yo no estoy diciendo Criminalizando exacto, eso. criminalizando eso. Pero derívala. Ah, no, claro. Derívala. Si yo... O sea, es la responsabilidad que tienes ante el paciente y ante el diagnóstico. Bueno, pero es que... Si usted no tiene las maneras en hacer bien una prueba, Chácala. háblese con Abimael y él te dirá qué laboratorio en Caracas Escriben, conoce, le ponen escribe, ahí, no sé qué. arroba. Exacto. Lo vamos a poner Y, aquí abajo, por cierto. Y no lo tiene, o sea, le ahorras al paciente que tenga que estar yendo al laboratorio el que sea. ¿Ok? Le recibes la haciendo un muestra. servicio, Le estás haciendo un realmente. servicio, le recibes la muestra, pero la derivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza, para ahorrarse a few bucks, o sea, empieza y que no, bueno, entonces yo voy a agarrar y te voy a hacer el ELISA de Ana. Señores, eso ya, o sea, infórmate primero. Eso ya no se hace. Equípate luego. Equípate luego. Si no estamos diciendo que no desarrolles la competencia. Si te gusta Desarrolla la autoinmunidad, dele. Llame a un amigo que sepa. Exacto. Sí, pero sí quiero hacer énfasis en eso, en que las pruebas autoinmunes a veces suelen ser un poco, tienden a confundir un poco, porque Que vamos a estar claros, las pruebas de autoinmunidad son peluísimas. Sí lo Sí, son, la sí lo son, interpretación porque la es- interpretación es de mucho cuidado. Total. ¿ok? O sea- Es de mucho cuidado, estamos hablando de una enfermedad que no se cura, que el paciente tiene que aprender a convivir y que para más piedra, el paciente cree que es cáncer, que se va a morir.
Porque cuando un paciente se entera que tiene lupus, oye a los demás decir, mira, es que mi mamá tenía eso y Fulanito, fulanita tenía eso. menganito. Eso es como cáncer en la sangre y murió de eso. No, y aparte el tema, por ejemplo, en las mujeres jóvenes, que es donde más afecta el lupus, Claro. no vas a poder tener hijos. Ah, sí. Te van a Exactamente. dializar hasta que te mueras. También. O Correcto. sea, hay un temazo, Tabú. o sea, hay Sí. un tabú en cuanto a eso que de verdad Entonces, yo le preocupante. recomendaría al colega que más que implementar las pruebas, primero es documentarnos de las pruebas. Documéntate de Totalmente las válido. pruebas y después que te documentes de las pruebas y estés a tono con la metodología a utilizar, pues dale. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo he visto con mi equipo de trabajo, que lo digo mi equipo porque ellos me hicieron parte de su equipo, que es el equipo de reumatología, es que cada paciente tiene sintomatologías individuales. Entonces, a partir de esa clínica se hace la solicitud de exámenes, que no es igual de pronto para una persona con autoinmunidad que para otra. No podemos decir que por un solo anticuerpo la persona le van a determinar o diagnosticar una enfermedad autoinmune, sino que hay que hacer pruebas, pero que son pruebas de acuerdo a la clínica que está presentando ese paciente, que es tan individual como las manifestaciones clínicas. Hay pacientes que debutan con manifestaciones renales y es un lupus. Ujú. ¿Ok? Hay pacientes que hacen debut de un síndrome antifosfolipídico y resulta que es un lupus. Hay pacientes que de pronto tienen manifestaciones solo cutáneas y los anticuerpos antinucleares no dan positivos. A mí un paciente me dijo, yo tengo 7 años con lupus eritematoso sistémico, tengo 7 años con lupus y nunca me ha dado el antinuclear positivo. Yo me pongo a investigar porque esto me llamó mucho la atención, porque si bien es cierto hay un mínimo de población que son lúpicos, pero con serología negativa, pero este paciente tenía lupus discoide, o sea, tenía lupus en piel. Y por lo general estos pacientes no dan los anticuerpos antinucleares positivos, pero hay que vigilarlos. ¿Por qué? Porque ellos en cualquier momento puede pasar de piel a sistémico y entonces allí sí vamos a encontrar antinucleares y todas las demás pruebas. ¿Ves? Esto va andando. Entonces, nuestro amado y querido Darwin, we love you, nos pregunta, hablando de lupus, el algoritmo diagnóstico en lupus eritematoso sistémico. Saca la libreta. Ajá. Mira, fíjate que los pacientes tienen una deficiencia homocigota de C3 y C4. Hay un consumo del complemento. Si hay consumo del complemento, por supuesto, esto garantiza que haya más inmunocomplejos. Y esto se ve característicamente en pacientes con lupus, que pueden tener o bien sea una fracción, que puede ser C3 o C4, o ambas. ¿Ok? Pero ok. cuando hay C3 y C4 disminuido con anticuerpos anti-ADN doble cadena positivos o anticuerpos anti-SMIT, que no son tan frecuentes como los anti-ADN doble cadena, pero que sí están Ajá. en algunos pacientes, más un anticuerpo antinuclear positivo y con la clínica, Aquí señores, allí fue. Si estamos hablando de que es una paciente femenina en edad reproductiva que tiene caída del cabello, que tiene úlceras orales, que tiene compromiso de articulaciones, ¿ok? Que tiene poliartralgia, de pequeñas y grandes articulaciones, que de pronto ha tenido episodios de pleuritis, endocarditis y fiebre. Porque fíjense que voy a hablar este relato de que también existe la fiebre reumática. Y yo sé que de donde yo vengo, si un paciente tiene fiebre, no se va a hacer anticuerpos antinucleares de entrada. Porque lo ideal es descartar algún Malaria. proceso infeccioso. ¿Y qué Malaria, dengue, VIH, cualquier otra Hay enfermedad muchas infecciosa, cosas. pero no Lupus. Sí, no, lupus. no apuntas a autoinmunidad. Pero en una oportunidad yo tuve la experiencia de poder realizar los exámenes a una niña de 15 años que venía de Barquisimeto. Esta niña tenía una serie de exámenes que yo creo que no me daría el tiempo del podcast para poder nombrarles a detalle la cantidad de exámenes que le habían hecho en búsqueda de toda la clínica que ella estaba presentando. A ella Ok. le hicieron serología para citomegalovirus, serología para Epstein-Barr, serología para hepatitis, todas. Le hicieron VIH, le hicieron COVID, le hicieron todas las infecciosas para infecciones respiratorias, le hicieron exámenes de orina porque presentaba fiebre. Dentro de todo su cuadro presentaba fiebre. Ok. Resulta que cuando esta niña llega a mis manos, o sea, sus muestras llegan a mis manos y yo monto la batería de exámenes que solicitó el reumatólogo, todos estaban positivos altos. De paso, esta niña tenía exámenes inmunológicos negativos. ¿Ok? Tenía exámenes inmunológicos negativos. Eso a mí me llamó la atención. Ok. Porque cuando yo lo monté estaban muy positivos. Entonces era muy extraño de que esta niña venía con exámenes inmunológicos negativos. Entonces yo me pregunto, los anticuerpos antinucleares empiezan a dar positivos 5 años incluso antes de que hayan manifestaciones clínicas.
Solo que el paciente sin manifestaciones nunca va a ir al laboratorio y mucho menos al médico a hacerse una prueba. Sino Claro que que cuando no. ya se instaura la clínica, entonces se investiga y se manda a los laboratorios. Resulta que esta niña tenía un lupus eritematoso sistémico y ella falleció de una complicación renal a raíz de la enfermedad. Porque ya había pasado sí, ya demasiado había pasado tiempo. demasiado tiempo. Me puedo imaginar los padres en angustia, la cantidad de dinero que habían gastado, la cantidad de pruebas que se habían realizado y no se hallaba con un diagnóstico en concreto. Entonces, finalmente el diagnóstico se realizó, pero ya no había nada que hacer. Era muy tarde. Era muy tarde. Bueno, ¿sí? es que esa es la Qué lamentable. responsabilidad que tenemos de verdad desde el laboratorio, es una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad y yo pienso que como personal de salud nosotros no podemos inventar. Nosotros tenemos que saber qué y para qué, por qué de las cosas. O sea, yo no estoy de acuerdo con que un profesional de bioanálisis me diga esto fue lo que me dio el equipo, licenciado. Porque el equipo te puede decir una cosa. Pero si tú le dices a un auxiliar que te haga las cosas que tú haces con el equipo, probablemente la haga, pero la interpretación queda de tu parte. Y las acciones a tomar quedan a tu parte. En repetirla, en diluirla, en parar el resultado, en preguntarle al médico la impresión diagnóstica, de pronto hablar con el familiar del paciente y así poder En correlacionar lo que tú estás repetir, viendo. En preguntarle a un amigo. Analizar. Análisis. Sí. Exacto. Bioanálisis. Que a pesar de lo que le haya dicho la médico al licenciado, pues eso no es verdad, anda metiendo tubos y no está, y ya está. O sea, uno Exactamente. piensa, todos los días piensa. Él tiene una sola neurona, pero a él le funciona bastante bien. Y no solo es para pupú. Bueno, eso fue lo que dijo la doctora, yo no sé nada. Aquí hay otra pregunta, hablando de los marcadores, que dice... ¿puede una persona con artritis tener un factor reumatoideo positivo y un CCP negativo? Sí. ¿Por sí, qué? lo puede tener. Porque fíjate que el factor reumatoide, ¿ok? No tiene nada que ver porque estamos hablando de anticuerpos dirigidos contra la región FC de la inmunoglobulina G humana. Ok. ¿Ok? Ahora el CCP es el péptido cíclico citrulinado. Estamos hablando de dos entidades distintas, pero el anticuerpo anti-CCP indica severidad de la artritis reumatoide. Ojo, Ok. tiene que estar anclado con la clínica, pero indica severidad. De hecho, si tienes un paciente con títulos muy altos de anti-CCP, ese paciente puede tener manifestaciones extraarticulares. Y, por ejemplo, si tienes un anticuerpo anti-CCP positivo y tienes un anticuerpo antinuclear positivo, así los extractables del núcleo estén negativos, ese paciente tiene artritis reumatoide con manifestaciones extraarticulares. Extraarticulares. ¿Sí? Entonces sí puede ser. Muchas veces pensamos que todo es lineal en autoinmunidad y no es así. Puedes tener factor Nada reumatoide es positivo, lineal. puedes tener anti-CCP negativo o al revés, puedes tener CCP positivo y factor reumatoide negativo. Pero es que por eso es que digo, o sea, la interpretación de las pruebas de autoinmunidad son peludísimas, son súper difíciles de interpretar, porque Claro. tienes que saber qué es lo que estás haciendo, para Correcto. dónde va dirigido y además tienes que tener bastante de la impresión diagnóstica y bastantes Exacto. de los signos y síntomas que está teniendo el paciente, porque si no, no te ubicas dónde estás. Exacto. Por ejemplo, algo que pasa con los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Resulta que este desborde de autoanticuerpos no solamente van dirigidos de forma sistémica, sino también a veces organoespecífica. Y muchas veces atacan a la tiroides y causan una tiroiditis autoinmune, donde vemos pacientes con desórdenes endocrinos, pero a raíz de los autoanticuerpos por la enfermedad lúpica. Entonces, llama a veces la atención de que el paciente con lupus también puede tener alteraciones del perfil tiroideo. Y ahí entonces tenemos que estar pilas, porque ya sabemos que entonces el lupus está agarrando todo. Recordemos que es una enfermedad multisistémica. Sí, ya está abarcando más cosas, entonces ahí empiezan Exacto. como que los problemitas adicionales del Así asunto. De hecho, BioGavis estaba preguntando justamente sobre la tiroiditis, pero dice, relación entre el desarrollo de Hashimoto con otras patologías crónicas, autoinmunes o no. Sí, fíjate que ya Hashimoto es autoinmunidad, pero también tienes Gray, enfermedad de Gray, que también es autoinmunidad. ¿Que es más común Hashimoto que Gray? Sí. Totalmente. Sí, es más común Hashimoto que Gray. Pero eso era antes, eso antes yo no lo veía con frecuencia. Ahora yo estuve sacando una estadística de lo que llevo hasta ahorita y llevo bastantes casos de tiroiditis de Hashimoto. ¿Ok? También en mujeres en edad reproductiva. Una cosa bien importante que a veces dicen, licenciado, tengo los anticuerpos antitiroideos, háblese de anti-TPO, antitiroglobulina positivo, pero las tiroides están normales.
¿Qué hago en este caso? ¿Lo reporto los anticuerpos? Sí, tienes que reportarlo. Claro. Porque te están diciendo que hay un proceso inflamatorio localizado que debe ser tratado, ¿ok? Porque si no se trata, el sistema inmunológico va a seguir marcando, porque los anticuerpos no destruyen, marcan. Y eso va opsonizan. exacerbando. Exacto. Se desencadena una respuesta que ahora es localizada contra la glándula tiroidea y, por supuesto, hay un problema autoinmunitario que hay que resolver. ¿Sí? Así tengas o no alteraciones del perfil tiroideo que me ha pasado. Tengo pacientes que tienen los anticuerpos antitiroideos elevados, pero el perfil tiroideo normal. Sí, igual, hay médicos que dicen que eso no puede ser, pero no. Sí puede ser. Ujú. Sí, Sí puede ser. No es que el laboratorio está loco. Hay que documentar. O también dicen, licenciado, tengo la antiperoxidasa positivo con la antitiroglobulina negativo. ¿Es válido? Muy válido. Claro que es válido. Son para lugares distintos. Claro que sí. Entonces, ya con un anticuerpo positivo, clínica, pues ahí tienes tu Hashimoto. Es así, es así. Bueno, hablando sobre este tema genético, yo voy a terminar de las preguntas del público para luego comenzar, porque nadie me preguntó sobre el síndrome que quiero hablar, así que lo voy a hablar yo. No me importa nada. Entonces, Daisy pregunta si tiene un componente genético, o sea, la Por supuesto. autoinmunidad. Por supuesto. Solo que a veces no es descubierto, porque hay pacientes que refieren, según sus manifestaciones clínicas, que sus padres murieron de lo mismo. Por ejemplo, yo recientemente tuve un caso, una paciente que debutó con manifestaciones renales y era un lupus. Y sus antecedentes habían muerto de complicaciones renales, pero quizás ellos no fueron diagnosticados con la enfermedad. Lo que pasa es que los estudios han cambiado Exactamente. vertiginosamente, es la palabra, me Pero parece. sí hay un componente genético que no es, digamos, el completo desencadenante de la enfermedad. Ahora, ¿quieres conocer cuál sí es un desencadenante de la enfermedad? Un componente ambiental. Por ejemplo, la luz solar. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema inmunológico no quiere nada con la célula, no quiere nada porque reconoce antígenos del citoplasma o del núcleo, que eso es algo que también quiero aclarar, que ahora no se llaman anticuerpos antinucleares, sino anticelulares. Porque se sabe que a los anticuerpos no solamente van dirigidos contra componentes del núcleo, sino también contra antígenos que están en el citoplasma. Entonces, fíjate que cuando te expones a la luz del sol, los melanocitos experimentan necrosis y no apoptosis, porque apoptosis es muerte celular programada, ¿cierto? Pero la necrosis es una muerte celular por una nosa externa, que bien pudiera ser una infección por virus de Epstein-Barr, pero también por luz solar. Por eso es que el paciente lúpico tiene que protegerse mucho del sol, porque hace que estas células experimenten necrosis y liberan todo su componente intracelular, y eso para el sistema inmunológico es antígeno a la persona que tiene autoinmunidad. Entonces, este factor de exponerse constantemente al sol sí puede desencadenar las manifestaciones propias del paciente con lupus y también puede llevarlo incluso hasta una nefritis lúpica porque por exposición. Exactamente, exposición al sol y la formación de inmunocomplejos se queda en el riñón y eso los lleva a una nefritis. Entonces, una exposición prolongada al sol puede llevar al desencadenamiento de la enfermedad en pacientes lúpicos e incluso a una nefritis lúpica. Ajá. Pregunta aquí, digamos, más para el público general. ¿Puede una persona debutar con una nefritis lúpica sin saber que tiene lupus eritematoso sistémico? Por supuesto. En este caso, más o menos, ¿cuáles serían los síntomas que puede tener esta persona? Define una nefritis lúpica para una persona común y silvestre. Mira, la nefritis lúpica para una persona común y silvestre. Y pasa porque en este año hicimos una especie de reunión con los pacientes lúpicos para que ellos comentaran su experiencia. Okay. Y una de las manifestaciones que ellos decían es que le decían a la doctora, cada vez que voy al baño, orino y hay una espuma densa. Okay. Y esa espuma densa te está diciendo allí que hay una pérdida de proteínas importante. Espuma densa. Espuma densa, ¿ok? Se sabe que espuma densa. Espuma densa, sí, porque hay Vamos pacientes. a definir espuma densa, por favor. ¿Densa como qué? ¿Densa como una cerveza? Densa como una cerveza. Ajá. Correcto. Porque es que a veces, es que me han venido muchos pacientes con ese tema, es que tengo mucha espuma. ¿Qué significa eso? O sea, porque puede ser, si son hombres, si son varones, pues por la caída en el agua. Ajá, por la intensidad, por la por la natural. fuerza. Exacto. Claro. Es Por la fuerza de la una micción. cuestión natural. Ajá. Pero si si usted orina y parece cerveza en lo que usted termine de orinar, ahí tiene que ir a un médico. Hay Sí. que revisar. No es que tiene que tomar más agua. Exactamente. No. Por eso. Sí, no. exactamente. Entonces el paciente
ya dice, wow, esto no es normal. De hecho, muchos pacientes que estaban allí convocados dijeron, pues descubrieron que tenían una nefritis lúpica a raíz de que orinaron y veían esta espuma densa. Entonces, esta pérdida de proteína es importante. También con algunas, con lo que se llama en reumatología, un sedimento urinario activo. Un sedimento urinario activo es un sedimento que no tiene características de que sea infeccioso, pero puedes encontrar leucocitos, puedes encontrar cilindros granulosos, puedes encontrar hematíes y de paso encuentras proteínas, no en el sedimento, pero sí en el examen de orina, y ya eso te está diciendo que allí hay un problema renal y que probablemente en un paciente que tenga antecedentes de autoinmunidad, eso puede ayudarlo a descubrir que está en una nefritis lúpica. Ahora bien, lo que hablaba del retraso en el diagnóstico, muchas veces para las mujeres era 4 años y para los hombres 2. Porque los hombres, y específicamente afrodescendientes, hacen manifestaciones mucho más exageradas que las mujeres. Entonces, cuando el lupus ataca al hombre, pues hay que correr, porque el hombre hace manifestaciones mucho más fuertes que la mujer. Más compromete intensas. más su vida, sí. O sea, hay que correr. Hay que correr, hay que correr. Ok. ¿Tienes una...? No. No. Pensé sigue. que ibas a decir algo, perdón. Rosa Rocha pregunta, ¿qué pruebas se están utilizando para el apoyo diagnóstico en la enfermedad de Crohn? Que en la enfermedad de Crohn, mira, la enfermedad de Crohn es un tema, porque existen de verdad... Puso cara de concha, le Sí. mira, ven que te explico. Sí. Déjame buscar el pizarrón. Sí, es un tema porque todo comienza por una clínica. Nadie va a ir a un laboratorio a realizarse algún examen sin tener clínica. Yo no he visto nunca ese fenómeno. Nadie acuerdo. Exacto, nadie acuerdo. Y sobre todo de autoinmunidad. De autoinmunidad, exacto. Nadie va a ir... Creo que tengo síndrome de Crohn. Exacto. Y uno Sí, no, es que no, Creo que- probablemente no. Exacto. Exacto, lo Creo busqué que en tengo Google. artritis reumatoide, creo que no. Entonces, eso es muy... Bueno, muy- si buscan full en Google, sí. Sí. Sobre todo probablemente. las señoras que empiezan con el tema de la El dolor artrosis, en no las sé qué, manos. el dolor en las manos, entonces empiezan y que, ay, yo creo que tengo como... Pero a ver, aquí voy a hacer otra vez ese pequeño ademán en donde no sé si es mejor que vayan al laboratorio y uno las pueda guiar desde el laboratorio a que vayan al especialista O al revés. o no, a las señoras que empiezan y que, bueno, ¿sabes qué? Si yo tomo cola de caballo porque me dijo ¿sabes? Me dijo mi vecina que ella agarre y se toma 3 guamazos Así de es. cola de caballo. Uno Mira, en la queda- mañana, uno al mediodía, uno en la tarde. y unas, ¿cómo se llaman? Unos emplastes de chuchuguasa. También. Muchacha, mira, son Ay, una maravilla. Un jugo de noni. El Un jugo de noni hace Entonces, todo. Sí. Sí, yo creo que sigo prefiriendo a la persona que busca Se y preocupa. que me llega. Y un poco lo que tú decías, de que el bioanalista siempre ya tiene que salir del laboratorio, y es algo que nosotros Claro. nos hemos enfocado bastante acá. Cuando te preguntan, no, ay, la bioanalista, uno tiene que salir. Sí, totalmente. Uno tiene que salir, uno tiene Exacto. que hablar con el paciente. A ver, cuénteme. No, que yo creo que, ¿qué prueba me recomienda usted? Porque me está doliendo como las manos. Sí. Y entonces yo busqué y uno y que, vamos a ver, Yo siempre los mando para el médico. para el médico, claro. Bueno, respondiendo a la pregunta de la colega, creo que eso es algo más clínico. O sea, no hay pruebas estandarizadas para Crohn. No hay pruebas estandarizadas porque ahorita un Crohn también puede ser una permeabilidad intestinal por disbiosis. Iba a eso. Entonces, vale, O una celiaquía. tienes una celiaquía, entonces estamos confundiendo cosas por creer que es una, porque tengo síntomas, porque se parecen, entonces no. La parte comienza desde el clínico y el clínico va a indicar allí los análisis que vamos a hacer. No es por un análisis que vamos a decir, mira, usted es celíaco, mira, usted tiene Crohn, mira, usted tiene, ¿sabes? Sino es que ya hay una clínica establecida y a partir de allí, pues partimos todo lo demás. Es que puede ser que sí, que desde un divertículo, permeabilidad intestinal, puede ser disbiosis. No, bueno, imagínate, en tema gastrointestinal. gastrointestinal. Claro. Y ahorita Y está ahora más. súper en boga y hay mucha investigación al respecto, así que bueno, Claro que aprenderemos de Crohn probablemente Exacto. muy pronto. Así La como- disbiosis es el boom ahorita. Totalmente. Sí, disbiosis boom. Todos Exacto. tenemos, tranquilos, tenemos un grado todo de está bien. disbiosis. Como es eso, Amara, todos tenemos disbiosis. Todos tenemos algún el grado. rollo es, ¿cómo se llama? Exacto, conseguir el grado de disbiosis. Por aquí el productor dice que el laboratorio se ha vuelto el médico de cabecera para remitir. Mira, Mira, a Si veces uno ganara plata por cada persona que uno remite a un médico. él lo sabe, aquí todos los días es así, que mire, debería de ir
Y usted Claro. me recomienda, y que no le Sí. recomiendo ningún médico, vaya usted revise. Exacto. Yo pienso también que debe existir una relación médico-bioanalista. Totalmente. Debe, No, yo claro. soy partidario de eso. A mí me costó mucho instaurarla con el equipo de trabajo que yo ahora creo que tengo, porque al principio hubo una doctora, que es la doctora Yorili Fuente, a quien le mando un saludo muy especial. Ella empezó a enviarme los informes de los pacientes lúpicos o de sospecha de enfermedades inmunomediadas. Y sabes, estar en contexto de lo que le pasa al paciente Claro. es ganancia para ti. No, es pero esa doctora se merece, no te digo yo, el Nobel de Medicina. O sea, Claro que sí. Si a mí me cuesta que le pongan la impresión diagnóstica, esta mujer por lo menos le mandaba el informe. Sí, o sea, señor, señora, le no la manda. conozco, pero la amo. Y a partir de allí yo hice la norma. La gente pensó que la norma nació de mí. La No. norma no nació de mí. La norma nació de la doctora que me dijo, yo sé que tú vas a leer los informes y los vas a tomar en cuenta. Porque ella es de las personas que si el laboratorio de pronto tiene una falla y dice, manda un informe o manda un comunicado a decir, creo que pueden mejorar. Claro. Sabrá el laboratorio si toma las acciones o no las toma. Entonces, a partir de allí, yo tomé esta norma. Y al principio fue una norma como de rigor porque a algunas personas esto le causaba, tú sabes, dolor de estómago. Pero ya todos están a tono con esta situación y por supuesto, jamás le he puesto algo a algún paciente porque lo haya visto en el informe, no, sino que todo debe ir correctamente relacionado. Y esta doctora en particular, yo le digo a ella que donde pone el ojo detecta el lupus porque de verdad que es muy Es buena. acuiciosa. Sí, Y sí. entonces Ella y todos los que trabajan con ella, pero con ella fue con quien estreché mis primeros lazos para trabajar en su equipo. Y bueno, y me arrastró, porque después ella me llevaba y decía, mi madre, tenemos que actualizar sobre las pruebas. Fíjate que nosotros fuimos pioneros ahí en Ciudad Bolívar, en el reporte de anticuerpos antinucleares. Fuimos pioneros porque ya no se reportaban como antes. Ahora tienes que reportar el patrón, ahora tienes que reportar el código que aparece en el ICAP y tienes que reportar título de dilución. Ay, Sí. yo tengo una pregunta con eso. Dale. Porque yo, sabes, de eso sí, cero bolívares. No, pero sí, pregunta. Pero fíjate, título 1 en 80 y título mayores a 1,80. A ver, pasó un caso que en un laboratorio lo prueban con títulos más altos. Hacen Ok. una dilución con un título más alto y si ese título más alto está negativo, pues se supone o Que es lo los que dicen demás. ellos que la dilución 1 en 80 está negativo también. ¿Eso es correcto? ¿Eso es incorrecto? Para mí ¿Lo no. estoy diciendo mal? No, lo estás diciendo bien. Entiendo la idea. Ajá. Entiendo que si de pronto las personas ya comienzan a diluir a partir de 1 en 160, Ajá. ¿ok? Pero yo diluyo a partir de 1 en 80. Ok. Eso es lo que aparece. Es el estándar. Exacto, eso es lo que aparece, de hecho, cuando vemos allí el EULAR, lo que dice el EULAR y el Colegio Americano de Reumatología, es 1 en 80, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que de pronto llegan hasta 1 en 80, no llega hasta 1 en 160, porque se piensa que mientras el título esté más alto, el paciente tiene manifestaciones más severas. Más severas. Y el título de los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia no está relacionado con la severidad, sino con la verdadera positividad. Es decir, que el que está 1 en 160 está más verdaderamente positivo que el que está 1 en 80. Ok. Pero voy a citar algo que dice la doctora Yorili Fuentes, que hablamos ahorita. Ella dice, Abimael, si ese 1 en 80 está positivo y el paciente tiene clínica, repórtamelo. Porque para mí tiene valor. Pero, a ver, en el laboratorio se deberían de montar las dos diluciones, 1 en 80 y 1 en No. 160. Yo puedo ir a 160. No, una vez que tú tienes tu anticuerpo antinuclear positivo, ¿ok? Con 1 en 80, que es tu título de base. Anteriormente se pensaba que en niños tenía que comenzar a diluir en 1 en 40, pero no hay algo estandarizado. Ok. Entonces, 1 en 80 para todos. Pacientes pediátricos, pacientes adultos, 1 en 80. Luego comienzas a diluir. 1 en 160, 1 en 320. Lo que pasa es que lo que estoy comprendiendo es que hacen la dilución 1 en 160 y si está negativo, ya está. Hasta ahí Exacto, llegaron. hasta ahí llegaron. Exacto. O sea, no lo bajan, hacen- pues no no hacen la hacen el dilución. 1,80. Exacto. Exacto, pero sí, pero estás dejando el 1 en 80 por fuera. Ajá. Ok. Ok. O sea, No, sí, porque sí tú aumenta vas las a- probabilidades puede- de verdadero diagnóstico, Claro, ¿no? Gaby, Te puede estoy que no entendiendo, llegue a 1,160, pero de pronto está 1 en 80. pero- Exacto. Y te estás saltando el Te 1 en está 80. saltando uno. Que de pronto tú dices, no.
pero para el médico le funciona. ¿Y Ok, si sí? ok. Ajá. O sea, la pregunta es, ¿y si sí? Sí, Sí, señor. eso era lo que Entonces, quería era eso es lo justo que yo eso. digo, no inventar. Tenemos que hacer lo que ya está estandarizado. Si usted lee lo que yo le acabo de decir, que de hecho está disponible en la web, de hecho el ANA Patrones o el ICAPT está disponible en la web. De hecho, ahí tú puedes hacer tu examencito, ellos te lo hacen y te dan tu certificado. Tú haces tu ingreso y te inscribes en el ANA Patrones. Ojo, a menos que tú agarres y tú demuestres que si tu 1 en 60 está negativo, tu 1 en 80 está negativo, ya está, presenta tu paper y listo. Pero no te pongas a pero, inventar. exactamente, pero ahí dice que tiene que ser un ANA 1 en 80. Oh, ok, Always. ok. Entonces Always. comencemos todos a hacer 1 en 80. Si estamos haciendo 1 en 60, 1 en 100, como lo vi en un laboratorio en una oportunidad, pues no, vamos a comenzar a hacer 1 en 80. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a las pruebas de autoinmunidad por quimioluminiscencia? Que ahorita hay quimioluminiscencia para todo. Todo se hace, CDL60, Mira. 70, SM, anti todo. No todo. sé, yo me lo estoy asimilando. Ok. Asimilando. Porque es algo nuevo. De hecho, ya en Labotech se está implementando la quimioluminiscencia para hacer estos anticuerpos antinucleares. Pero yo me lo estoy asimilando. O sea, porque hasta que el Colegio Americano de Reumatología y el EULAR no se pronuncien a Al favor respecto. de estas pruebas, pues para mí seguirán siendo pruebas que no se deben aplicar y que sigue siendo el gold estándar la inmunofluorescencia indirecta. Cuando ellos se pronuncien, porque por supuesto ellos se van a pronunciar no por pronunciarse y desacreditar, sino porque ya han hecho investigaciones previas. Sí, claro. Así como ya dijeron que no podíamos utilizar el ELISA, pues probablemente ellos también hagan sus investigaciones postreras referente a la quimioluminiscencia y puedan decir, ah, bueno, sí podemos o no podemos. Oh. Pero pasa algo, que es que los patrones que observamos en inmunofluorescencia están relacionados con la enfermedad. Entonces, no es simplemente que el patrón, que el ANA te dio positivo, es cuál patrón te dio. ¿Ok? Porque de pronto tú tienes un anticuerpo antinuclear positivo con un patrón homogéneo, ¿o en qué contexto está? Porque si es el contexto de una hepatitis autoinmune, ahí tú no vas a buscar antígenos extractables, sino que ya eso te ayuda al médico a diagnosticar la hepatitis autoinmune. Pero si de pronto es un lupus eritematoso sistémico, ahí tienes que buscar extractables. Extractable. Si por ejemplo te sale lo que llamaban anteriormente el moteado grueso o moteado fino, sí, por supuesto, esto puede relacionarse con lupus, pero también puede ser un síndrome de Sjögren. Entonces, dependiendo de la clínica, ese patrón se va a asociar a esa clínica y va a ayudar a ese clínico. ¿Ok? Por ejemplo, un anticentrómero con esclerodermia. Es muy raro que un paciente que tenga lupus y que tenga la alta sospecha de lupus y no tenga otra clínica más que de lupus le salga un patrón anticentrómero. Es muy raro. No quiero decir que sea imposible, pero es muy raro. Porque por lo general este está asociado con esclerodermia. Puede pasar que haya una sobreposición. Entonces hay dos enfermedades autoinmunes y sí puedes ver entonces un paciente de pronto con un anticentrómero positivo y es un lupus también, esclerodermia y lupus. Mira qué éxito. Pobrecito. Que eso sí, sí. es Oye, como qué duro. Es que autoinmunidad es un universo. Sí, sí lo es. Hay una variedad de enfermedades, o sea, es enorme. La que se conoce más es lupus y de la que se habla más es lupus, pero hay cualquier cantidad. O sea, podemos durar aquí 5 días conversando. Sí, señor. Pero yo quería hablar de uno, que fue el que te comenté antes que Sí, comenzaras que no el tenía programa. ni la menor idea y me encantó. Me encantó porque aquí 9 de cada 10 mujeres se hace las lolas. Ajá. Nosotros no estamos dentro de esa estadística. No. Pero me llamó full la atención porque no sabía que había un síndrome relacionado con el uso de prótesis. Hace poco tiempo, la verdad es que no tiene mucho tiempo de estudiarse, hay pocos papers al respecto también. ¿Qué es el síndrome de Asia? Sí. ¿Quieres decir qué es el síndrome de Asia? Es el síndrome de autoinmunidad relacionado a implantes. ¿Ok? Pero hay algo importante también. Primero, no todos los pacientes van a desarrollar el síndrome de Asia. Ah, no, claro. Como no todos los Como no todos pacientes los pacientes desarrollan desarrollan autoinmunidad. autoinmune. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que Pura María, tenemos que jamás. aprender a oír, porque creo que esto vino a partir de un artista que dijo que se iba a explantar. a explantar. Está de moda también Por supuesto. explantarse. Entonces, muchas personas ya empezaron como a crear esa conciencia en decir, yo también tengo eso, me voy a explantar. Y fueron muchas las personas que tomaron esta decisión a raíz de esta noticia.
Pero no todos los pacientes van a desarrollar síndrome de Asia, porque imagínate cuántas pacientes féminas no tienen los senos hechos y no han desarrollado ninguna autoinmunidad. Pero, ¿qué pasa con el paciente que desarrolla síndrome de Asia? Ese paciente tiene un antecedente genético. Ajá, es que ahí es donde está el problema. Tenemos que reconocer también que a pesar de que no sea siempre así, estás colocando un cuerpo extraño. El sistema inmunológico va a reconocer lo extraño. Mira, va a decir, esto es extraño, puedo atacarlo, puedo no atacarlo. ¿Qué pasa? Se parece a algunos componentes del organismo, ¿sí? Entonces hay mimetismo molecular. Claro. El sistema inmunológico a veces confunde lo propio y dice, oye, esto se parece a algo que ya yo he visto, y desencadena una respuesta inmunitaria frente a eso. ¿Ok? Que por supuesto, si tienes características como por ejemplo antecedentes de autoinmunidad, es muy probable que usted pueda desarrollar, pero eso ya le compete al clínico indagar a la paciente y no ponerle etiqueta. Y por supuesto no ponerle silicona a una paciente sin saber cuáles podrían ser los riesgos a postre de esta colocación de estos implantes. No, claro que sí. Con todo este preámbulo, ¿cómo crees que nosotros podamos ayudar desde el laboratorio a diagnosticar los pacientes con síndrome de Asia? Mira, sí, hay que hacer un diagnóstico diferencial, pero hay pruebas que ayudan a identificar, por supuesto, las pruebas relacionadas con autoinmunidad. ¿Vale? Tenemos un conjunto de pruebas en el laboratorio que sí pueden ayudar al clínico porque tiene que haber aquí una intervención multidisciplinaria. Por ejemplo, inmunólogos, reumatólogos, los médicos estéticos, ¿okay? Los cirujanos. Los cirujanos. Sí, de los cirujanos plásticos y por supuesto la parte del laboratorio nos tenemos que unir para llegar a un consenso de que se trate de un síndrome de Asia. Sí, porque todavía no hay mucho, pero he visto, por ejemplo, anticuerpos antisilicón, por ejemplo. Wow. Eso. Fíjate que él no lo conoce porque los Sí, acaba de dijo decir y que wow. Wow, sí, yo me tengo que actualizar porque, o sea, todos vivimos en constante aprendizaje, pero si de pronto salen y alguien descubrió allí, pero en lo que nos hablan del síndrome de Asia es que puede pasar que estos implantes se rompan, estas micropartículas sean liberadas y el sistema inmunológico diga, ajá, te agarré, tú no eres de aquí. Entonces ahí es cuando monta respuesta inflamatoria frente a eso o por el biofilm que se forma allí en esas prótesis. El encapsulamiento que también que lo llaman. Entonces así. fíjate que no es todo como que si lo hago me va a dar, sino es que debe haber una condición previa o hay factores que intervienen para que se produzca. Pero por lo general están muy anclados a los antecedentes de autoinmunidad. Entonces, a veces no los preguntamos, a veces el clínico quizás no hace su anamnesis completa, su estudio completo, y pues pueden pasar estos casos. Pero ojo, esto no quiere decir que le vaya a pasar a todos. Claro, pero es que por eso es que todo en autoinmunidad es igual. O sea, en el sentido de que el clínico tiene que indagar mucho para poderse orientar a que algo está pasando, además de los antecedentes del paciente. Claro. Porque cualquier cosa puede desencadenar autoinmunidad. Claro. Se te vuelve loco el sistema inmune y chao. Sí. O sea, adiós, mundo cruel. Exacto, el sistema inmunológico es excelente siempre y cuando esté correctamente regulado. Ajá. Porque si el sistema inmunológico ya no es regulado, por supuesto ya te empieza a reconocer como su enemigo. Y dale. Y nadie quiere ser enemigo del sistema inmunológico. Exacto. Yo no. Yo tampoco, o sea, por eso. Entonces, cuando hacen esas reacciones a los implantes, bueno, incluso, era lo que yo le estaba diciendo a Gaby, que no sabía del síndrome, tienen incluso tinnitus, tienen fatiga, dolor muscular, Sí. tienen una cantidad de cosas que también son para cualquier cosa, Exacto. que es muy difícil Claro. saber Claro. qué es lo que está pasando o no. También hubo una ola larguísima de gente que se explantó. Sí. Y que se sintieron mejor. Pues. Pero bueno, porque eso es una decisión. Sí, no, Claro. bueno, además que hay un componente psicológico allí, ¿no? Sí. O sea, Sí, sentirte como más poderosa. No. A ver, si tú crees Que que lo tienes. pudieses... Exacto. Ah, bueno, te lo Entonces quitaste. lo y ya quitaste, está. ya no Bueno, pasó nada. Sí, la verdad es que me parece importante también el... Sí, bueno, yo lo que creo es que la educación sigue siendo sumamente importante a Sí. todos los niveles. Y a nivel de paciente, me parece siempre se los voy a decir, siempre, lo que sea que dure este podcast, es que usted como paciente o uno como paciente no debe omitir información. Correcto. O sea, Por favor. a usted le duele una pestaña, si está en consulta, usted dígaselo cuando usted está pagando.
Por esa hora. Por esa hora. O por esos 45 minutos. Entonces usted, cuando el médico le pregunte, cuénteme qué tiene, está bien, usted al momento no lo va a saber, pero entre que usted pautó la consulta hasta el momento de la consulta, usted puede agarrar una libreta y comenzar. Tengo esto, Claro. tengo esto, tengo esto, tengo esto. Me duele supuesto. aquí, me duele allá, me duele acullá. Porque toda la información que usted le puede arrojar al clínico, el clínico verá qué es lo que va a tomar y qué es lo que puede descartar. Va a filtrar, porque Va a tampoco filtrar. es que me dolió un juanete hace 3 años. Correcto. Exacto. O sea, lo más, digamos... Lo más cercano posible. Pero yo prefiero, vuelvo, insisto, yo prefiero que el clínico tenga esa información Bueno, y que sí. él sea el que la descarte, a que a lo mejor, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Haya una presentación de alguna enfermedad autoinmune que da con una especie de juanete hace 3 años y que el paciente, como Lo no omitió. lo dijo, lo omitió, Sí. ¿cómo se llama? El clínico no lo tomó en cuenta. Sí, 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 me O sea, pasa si con mi ya mamá. es difícil que el clínico llegue a una enfermedad autoinmune, imagínate si a eso le sumas el hecho de que el paciente no te dé toda la información. Sí, me pasa con mi mamá, que mi mamá sucedía. Mi mamá nos ve todas las semanas religiosamente. Gracias, mamá, te quiero. Pero mi mamá omite pequeños detalles así como que, sí, tuve leptospira. Sí, pequeño. Coño, Cosita. chama, esa vaina es Una- importante. Claro, Que, por supuesto. es que me duele como el riñón. ¿Qué Sí. coño, marica? ¿Sabes? No vomitan cosas así. Y eso sí pasó hace burda de tiempo. Sí. Bueno, también hay que saber a quién vamos a oír. Porque yo hace un tiempo atrás escuché a un entrenador deportivo hablar de las pruebas de alergia. Y él decía que no se podían implementar porque, mira, una explicación, que wow, era una clase magistral, pero era en contra de las pruebas. Entonces yo digo, ¿cómo tú tienes la experticia para poder hablar de algo que quizás no va contemplado con lo que tú estás desarrollando? Que es lo deportivo? Experticia puede que sí. Autoridad, diría Claro, yo. autoridad, sí. Entonces, claro, él lo explica de una manera tan convincente que habían personas en los comentarios aplaudiendo su clase magistral y yo decía, wow. Entonces, ¿a quién oímos? Tenemos que oír personal calificado. Claro. Tenemos que ir a personas calificadas y con la salud no se juega. Usted no puede escuchar a cualquier persona que le diga tal cosa. Usted, me voy de buenas a primeras a hacérmelo o a no hacérmelo porque fulano de tal me lo dijo, porque espérense, pero ¿quién lo califica? ¿Qué autoridad, como bien lo dices tú, tiene para poder decir si sí o si no? Entonces, acuda a su médico, que le dé confianza, acuda al laboratorio, que de pronto a usted también le dé confianza, pero no deje pasar las cosas por alto. Claro, pero es que también no te hagas las pruebas a lo loco. Oye, y que ahí es que me duele el dedo. Me voy a hacer una batería de autoinmunidad. No. Exactamente. No, porque además económicamente pues al paciente no le no le conviene, favorece, no está no- bien. no le conviene. ¿Para qué No, se pero va a gastar ese ahí platal? desde una vez, cuando tú se los dices, sobre todo en este país, a lo mejor en otros donde la capacidad económica es mucho mayor, quizás, pero a mí me da demasiada risa cuando el clínico o el mismo paciente se inventa, hazme un perfil de autoinmunidad. Y yo, Sí. bendito sea el creador. Los perfiles de autoinmunidad no existen. Vengo a declararlo aquí. No sé en qué saco me voy a meter por esto, pero los perfiles de autoinmunidad no existen. Un ¿Ok? perfil de autoinmunidad. Señor, ¿usted sabe cuántas enfermedades autoinmunes existen? No existen. ¿Usted sabe cuánto le va a hacer ese perfil? No, pero es que yo quiero porque yo estoy segura que tengo Lo que artritis sea. reumatoide, que es la que, ¿sabes? La que primero empiezan las doñas. Entonces uno empieza, ¿no? No me llegó alguien Usted con- quiere saber con si tiene síndrome de artritis Sjögren. reumatoide. Exacto. Un momento, mire. Entonces factúrale. Hágale el Dale. presupuesto. Hematología completa, BCG, factor reumatoide, C3, C4, no sé qué. Ajá. Cuando está cachín, que la gente empieza a torcer el cuellito. Sí. Entonces le recomiendo que vaya a su médico y que él sea el que le mande. Ajá, me Y, vino alguien. de parte de los médicos también, señores, ¿cómo es que es? Perfil Autoinmune. inmune. No, perfil inmune, pues ni siquiera inmune. auto. Sí, perfil inmune. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? IgA, IgG, Ah, le pongo IgM, secretora. secretora, ¿cómo se llama? C3, C4. Sí, Eso ya. es lo que yo pensaría. No, Exacto. imagínate, pero no. Digo, ¿no? Como para entrar. No. Para ver cómo está su Mira, sistema. fíjate, yo le haría a Ana. No, Porque, bueno. exacto. No, es como libre, dibujo Sí, entonces, libre. Anótalo. Tú puedes. Así Sí. sea con errores ortográficos. Pero tú puedes hacerlo. También pasa.
Claro que sí. No existe perfil autoinmunidad, no existe perfil inmunidad, no existe perfil cascada de la coagulación, por si acaso. Ah, y tampoco existe IgG-IgM de Helicobacter pylori eneses. Yo no iba a decir nada de eso. Les explico a la gente que no es bioanalista. Los anticuerpos están en el suero, no en las heces. No pidan Las eso. heces solamente buscamos Es que ese día que te lo pidieron a ti, que lo publicaste en tus Sí, redes. de hecho tuvo bastante interacción porque... Y la gente piensa que lo hace uno a modo de humillación. Nah. Mira, yo lo tomé de una manera jocosa de las cosas que no se deben hacer. Claro. Nada nos cuesta consultar. A veces tenemos que si consultamos nos va a restar sabiduría o conocimiento. Yo consulto, Al yo contrario. pregunto, yo hablo. Mira, a veces a mí me ha pasado que coloco algunos cristales de orina como yo creía que ya, y me dice alguien, mire licenciado, ya ese cristal no se llama así, ya se llama de esta manera, se reporta, wow, me actualizan de una vez. Upsilis, ya lo voy a cambiar. Entonces, fíjate que preguntar no nos resta nada. Yo prefiero preguntar que cometer el error. Ahí estamos No, y lo claros. peor es que entonces arman aquel escándalo. Que cómo es posible que yo no mandé esto y que... Pero tú puedes volver a leer tu petitorio. Es o sea, que tú estás viendo lo que tú estás mandando. y puede existir un lapsus mentis, pero es que me dio mucha risa ese día porque casualidad que me llegó una paciente aquí y que es que el médico me rechazó esto. Y yo, pero es en un laboratorio bien grande de la ciudad. Y yo decía, pero ¿cuál es el problema? No estoy entendiendo. Es que esto no fue lo que pidió el médico. Porque este médico dice que siempre da negativo. Y era Helicobacter pylori en heces. Y yo, ajá, pero ¿qué fue lo que pidió el médico? Helicobacter pylori en heces y IgM. Y yo, ya va. Yo le voy a explicar a usted. Interesante. Yo le voy a explicar a usted, claro, ella no me mostró sino ella me lo repitió y no necesariamente es real, pero me hizo mucha gracia que al mismo Claro. tiempo había O pasado. sea, que es más Claro. frecuente de lo que uno No pensaría. sé si es que Exactamente. fueron a la misma clase, Probablemente. pero los anticuerpos están en sangre. Correcto. El antígeno está en la muestra de heces. Correcto. No pueden ser las dos. No Exacto. ocurre. Entonces, ocurre. no, que sepan todos que eso es algo incorrecto. Entonces, ese pobre paciente va, consulta, porque sabe que el clínico le ha mandado eso. Entonces, ¿a dónde para ese paciente? Exacto. ¿A qué lugar va? A buscar la alternativa, la ayuda, porque está doliente, tiene una enfermedad instaurada y necesita saber cómo se le puede ayudar y de qué manera él va a recuperar su salud. Entonces creo que esta no es la mejor manera y que aplaudamos esto y que digamos que esto es un acto de humillación. No me parece que sea un acto de humillación, Será. sino es un acto para que nosotros sepamos que hay cosas que no se deben hacer, porque de pronto hay gente que dirá, pero ¿en qué se equivocó? Yo no entiendo. No, Sí. por eso les explico. Ya. Anticuerpos en sangre, antígenos en ese. Pero yo me río por todo. No es porque el paciente esté mal, por si acaso. Sí, ay, que tú sabes, No me aquí hay vayan a poner en los comentarios tú que la ha risas muy demorado, chillona, que no sé qué. Pero sí, o sea, antes de que lo tomen en mal plan, porque suele ser bastante frecuente. Sí. El hecho, primero no se está exponiendo a nadie, Ajá. porque en ningún momento, pues, Abimael colocó en la nota de quién lo había mandado y para dónde. Exacto. Eso sí es exposición. Estamos exponiendo es una mala práctica, Sí. igual que lo hemos hecho aquí infinitas veces. Claro. Con el laboratorio. Con cosas de laboratorio. Entonces, dentro de las cosas de laboratorio están los petitorios de exámenes, que siempre nos hemos enfocado en que los petitorios de exámenes deben ser lo más específico posible y de preferencia con una impresión diagnóstica. Yo me conformo con la impresión diagnóstica. No me tienes que entregar el informe como Abimael. Por favor, muchachos, Sí, médicos. ¿Qué estás pensando para yo Y de orientarme X. también? Exacto, Claro. trata de escribir algo ahí De que X. uno, De X les. Exacto, Ya. como para uno más o menos tener claro el ¿Para dónde vas? Pero si no tenemos impresión diagnóstica, el resultado puede demorar un poco más
Y obviamente lo que todos queremos es que el paciente deje de estar padeciendo esa dolencia. Lo que pasa es que yo siento que no te lo ponen porque sienten como que uno va a manipular los resultados hacia allá. Es como un examen. Exacto. ¿Sabes? Y que yo pienso que es lupus, pero yo no le voy a decir nada a ver si le da lupus igual que a mi coño, ¿no? Pero ya va, eso es una... A ver... No, es lo que yo siento, yo no sé. No, me yo lo puede poner en los creo más comentarios. bien es el tema de... no el hecho de que te estén poniendo a prueba, porque más bien el médico, si te está poniendo la impresión diagnóstica y tú le llevas a la contraria, entonces el tipo te va a decir que esa no es, o sea, que él está esperando que eso sea lo que tiene paciente, que eso Ah, tiene yo que lo vi dar. al contrario, ¿ves? No. Sí. Entonces él, por eso se llama impresión. Puede que sí. Puede que Puede no. que no. La clínica me está diciendo que se parece mucho a esto, pero bueno, volvemos a lo mismo de que cada paciente es un mundo. Sí. Y hay unos que van a tener unas manifestaciones que tú dices, mira, imposible que esto no sea un lupus, por ejemplo, que es el tema que, la autoinmunidad, que es el tema que nos atañe el día de hoy, como... Por ejemplo, a mi hermana, y creo que este cuento no sé si yo le he echado varias veces, le diagnosticaron una apendicitis porque mi hermana no quiso comer pizza. Ah, no lo habías contado. Sí, ese fue un caso bien particular. Mi hermana estuvo, ¿cómo se llama? Con una sintomatología bien, ¿sabes? Primero que tenía mucho estrés en la universidad, no sé qué, Okay. se sentía mal, no sé qué más, que entonces que le dolía, que el abdomen, no sé qué más, pero entonces ella pensaba que era, ¿sabes? Las mujeres típicas, nos duele un ovario, un tema, Ajá. un asunto, bueno, total, que se desmaya del dolor. Pobrecito. Para en una clínica, no sé qué, la tienen allí, le van a hacer, la van a operar del ovario y viene un muchacho, uno de los residentes. Tu. Mi hermana me comenta que el residente era súper guapo. Ok. Y Hola. entonces le comienza a hacer, ¿sabes? Un maniobras. Un interrogatorio, pues. Ok. Le dice, ay, ¿cómo Su estás? Y historiecita. tal. Entonces le dice, no, bien. Bueno, aquí con menos dolor. Ya le habían puesto algo para el dolor, no sé qué más. Ajá. Entonces le dice, ¿tú has comido hoy? Y mi hermana le dice, no. ¿Y has tenido hambre? Le dice, no. ¿Cuál es tu comida preferida? Y entonces ella le dice, la pizza. ¿Me vas a invitar? ¿Cómo se llama? El muchacho, creo que también haciendo como gala de que sabía que estaba chéverón, Ajá. le dice, si yo te invito a una pizza, vamos y nos las comemos. Y mi hermana le dice, no, pero exacto, con el ademán del no. Y el tipo lo que dice, tú lo que tienes es una apendicitis. Wow. Tiene todo el sentido. O sea, así. Y él agarró y le dijo, voy a comunicarme, porque obviamente él era residente en la emergencia. Ajá. Y dijo, me voy a comunicar con tu médico tratante para decirle que tú lo que tienes es una apendicitis. Y mi hermana lo que tenía era una apendicitis. ¿Sí tenía? ¿Qué? Sí, porque tú veas, o sea, algo que... Impresionante. Yo pensé que ibas a decir Yo que pensé no. que el desenlace iba a ser que no. ¿Verdad? Ah, En la vuelta, el plot twist es que la chama tenía una apendicitis que si no si no la operaban, claro, el apéndice estaba tan grande Claro. que estaba, o sea, Estaba no dejaba puntito. ver el ovario. Entonces pensábamos bien que era el ovario presionando el apéndice y que no era al revés. Entonces, o sea, menos mal que le dice, porque si no, o sea, no te lo cuenta. Wow. ¿Qué? Y Ya por- va, pero chismecito adicional. Después le invitó a la pizza. No, que mi hermana ya creo que ya estaba con un novio en ese momento. Sí, pero no surgió el amor. No surgió. Pero le salvó la vida. Cositas, pues. Cositas. Sí, hay cositas. Hay cositas, Sí, hay cositas. siempre hay cositas. Mira, pero volviendo al síndrome de Asia, pero es que me date con el tema de la pizza, ahora quiero pizza. ¿Tú piensas que los perfiles de citoquinas podrían ser de utilidad en el Claro. síndrome de Asia? Sí, claro. Estamos hablando de que hay una respuesta inflamatoria. Si hay una respuesta inflamatoria, ahí van a haber citoquinas proinflamatorias. Entonces sí pueden ayudar, solo que de pronto será más fácil aplicar ciertas pruebas, de pronto que sean más accesibles al laboratorio, que de pronto un perfil de citoquinas. Eso ¿sí? es como muy peludo. Sí, no solamente muy peludo, sino los procesos que hay que hacer para llevar a cabo y determinar ciertas citoquinas. Entonces creo que más convenientemente vas a tener pruebas en el laboratorio aplicables
fáciles y accesibles que Y- contribuyan. ¿Y qué pruebas serían aplicables? Pues ya que me fui yo fumada para la Sí, porque citoquina. yo iba a que, bueno, sí es citoquina, pero tiene que ser algo muy específico dentro del síndrome, como porque cualquier proceso inflamatorio es liberador de citoquina en mayor o Correcto. menor grado. Entonces Sí, señor. necesitarías ubicar una proteína específica hacia el síndrome de Asia para que tú pudieras cuantificar esa citoquina. Y ahí sí te la compro. Mira, Lo siento, mi el corazón de cuando el investigador. síndrome de Asia está instaurado, y esto es algo que se habló recientemente en el Congreso de la Sociedad de Asma, Alergia e Inmunología, pues se hace un conjunto de pruebas en el descarte de una enfermedad inmunomediada. Ok. Si están positivas estas pruebas y la paciente tiene clínica, pues es probable que sea una enfermedad inmunomediada. Pero si no, ¿qué es? Ahí está instaurado el Asia. ¿Ok? ¿Y Pero cuáles esto es serían esas pruebas? anticuerpos antinucleares, Ok. anticuerpos anti-ADN, Volvimos a lo hematología básico. completa, proteína C reactiva cuantificada, velocidad de sedimentación globular, Ok. beta-oglicoproteínas, ¿sí? Anti-ADN doble cadena, anti-SMIT. ¿Ok? O sea, es una batería Sí, larga. es una batería que va a depender, por supuesto, de las manifestaciones. Y siempre Pero la sí, clínica. si queremos, tienen que estar disponibles en el laboratorio. C3, C4, CH50. Perdón, otra vez el salto cuántico. ¿Proteína se reactiva en látex? Sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, lo que pasa es que cuando la haces en látex, hay algo que se llama semicuantificación. Ajá. Exacto, pero Es te la- sirve la semicuantificación. Sí, sí. Sí ¿Está sirve. bien hecha? Sí sirve. Si está bien hecha, claro que sí. Es que ella le da odia. Sí. No, Me parece que, cónchale, si ya tienes algo que te lo mide, que te lo cuantifica, que te va a hablar mejor de la evolución de un paciente, la lógica es que que lo apliques. O sea, eso de que, bueno, mira, te da más o menos entre 10 y 15. Coño, como prueba de seguimiento no me parece que sea viable, pues, para mí. Ujú. Por Ah. ejemplo, en reumatología, pues el RATES, que es Ujú. la determinación en látex, no, porque hay que dar cuantificación del anticuerpo. Entonces, para cuantificarlo, pues es recomendable realizar la metodología de ELISA para así poder determinar el factor reumatoide, que es lo que realmente a los clínicos les interesa, los títulos que vas a obtener de allí. Pero para la PCR, no es tan grave, no es tan grave. No es tan grave el asunto, sí. No es tan grave. Solamente Si lo que- puedes cuantificar y tu laboratorio lo puede hacer, bueno, buenísimo. Pero Sí. si tienes látex, tampoco está tan grave. No está tan grave. Ya veo que a Gaby no le gusta nada que ver con látex. No. Sí. No. Ya me di cuenta. El látex es necesario en muchísimas ocasiones. Ojo, pero, cuidado con eso. Pero el rollo es eso. O sea, siento que el látex es inespecífico, si ya lo puedo contar. O sea, ¿para qué tú vas a decir que eso está entre ese margen, esa cosa de que puede ser, porque aparte... Sí, Las o sea, diluciones. las diluciones, Las o sea, diluciones. meterle mano allí, o sea, diluiste bien, agarraste bien la solución salina, pipetaste bien, no sé qué, hay mucho margen de error allí. Sí, sí. En eso sí. tienes razón. Sí, Entonces, por supuesto. ¿sabes? Lavaron bien la placa, o sea, es todo un Pero tema. por eso hice la salvedad de un PCR bien hecho, pues. Sí, claro. Pero, ajá, ¿cuántas PCR bien? O sea, No, si no si sé ya nada. cuantificado es un tema. Imagínate tú en látex. Correcto, sí. Estoy de acuerdo con ella. ¿Y cuál sería la mejor metodología para cuantificar PCR, por ejemplo? Turbidimetría. Turbidimetría, Nefelhematría. inmunoturbidimetría. Exacto. Listo, yo solo estoy preguntando al experto. Mira, vamos a hablar de algo súper controversial, que lo hablamos detrás de cámara, pero como a nosotros nos gusta la polémica. Cada vez que hablamos de vacunas, siempre salta alguien por alguna cosa. Y ya he ido preguntando a diferentes expertos. Entonces, yo quiero saber si existe alguna remota posibilidad de que ocurra autoinmunidad inducida por vacunas, ya que existe autoinmunidad inducida por algunas drogas y no a todo el mundo, si existe lo mismo para vacunas. Bueno, no he visto en la actualidad que hayan asociado en esos informes que recibo, porque los leo detalladamente, de que el paciente haya desarrollado las manifestaciones sospechosas de una enfermedad inmunomediada posterior a la colocación de una vacuna. Si estamos hablando de una vacuna en particular,
¿Estamos hablando de una vacuna en particular o de cualquier vacuna? No, de cualquier vacuna. Por ejemplo, la cualquier. vacuna que está en boga, que es la del COVID-19. Ajá. Que muchas personas piensan que por ahí Thanos, que va a acabar con la mitad de la población a raíz de la colocación de vacunas. Yo tengo personas que incluso cuando yo he colocado posts en Instagram referente a tienes que vacunarte, siempre salen aquellos antivacunas a atacarte de la mejor manera y por supuesto dando sus argumentos que para ellos son la verdad absoluta. Y sin embargo, nunca he visto un caso que se haya producido de una enfermedad autoinmune posterior a la colocación de una vacuna. Pero lo que sí está muy claro es que long COVID o COVID prolongado sí puede causar autoinmunidad. Ok, hablemos de eso. Entonces, el COVID prolongado son esas personas que tienen pues reservorios virales de este virus que fue bastante atroz para todos a nivel mundial y que hoy se está viendo este fenómeno del COVID prolongado. Sí pueden, algunos pacientes han desarrollado autoinmunidad por ello. ¿Okay? El sistema inmunológico está en un constante ataque a estos reservorios y por supuesto ahí podemos encontrar enmascaramiento, podemos encontrar el mimetismo molecular y ya caemos en lo que dijimos en un principio. Ataca entonces lo que es y lo que no también. Y se genera autoinmunidad posterior al COVID. Ojo, el paciente debe tener antecedencia de autoinmunidad. No es que de la nada usted no tiene ninguna, tienes COVID, ya, tienes autoinmunidad. No, tienes un componente genético allí que por supuesto te condiciona a que esta pronunciación constante del sistema inmunológico de este reservorio te haga desarrollar esa autoinmunidad que de pronto en algún momento de tu vida lo ibas a desarrollar o no. Bueno, sí, o sea, pero es que el COVID trajo muchas cosas a nuestra vida, incluido... Pero vacunas, y que lo seguimos, se sigue estudiando, se siguen Totalmente. descubriendo cosas nuevas. Bueno, o sea, para el 2025 se prevé por algunos expertos de estos antivacunas que haya una mortandad, porque han transcurrido entonces 5 años desde las vacunas y veremos entonces resultados de muchas personas que aseguran ellos que van a empezar a fallecer. Sí, bueno, pero es que de la vacuna del COVID se dijo muchísimas cosas y se siguen diciendo y no las voy a repetir, me niego a repetir Claro. eso. Me niego. Pero lo que yo quería era, desde el punto de vista de un inmunólogo, si se podía generar un tipo de enfermedad autoinmune desde las vacunas y la respuesta es no. No. No existe evidencia. No. Sobre todo, bueno, desde mi trincherita chiquitita, porque yo no tengo la misma experticia que tú, es que tiene que tener siempre un antecedente. Claro. Lo que conversábamos anteriormente, la parte genética siempre tiene una Claro. parte importante dentro de esto. Claro. Y no es que por la vacuna apareció, es porque tenías un antecedente Claro. que puede que exacto. hay una remota posibilidad que la vacuna desencadenó. Una remota posibilidad, pero que no, o sea, y lo ibas a desarrollar de una u otra manera. Así es. Esa es la Eso cosa. esa sí es una verdad absoluta. Y una verdad que no tiene un punto negociable. O sea, porque ahí no vamos a negociar que sí, eso es una verdad absoluta. De pronto la persona, no, pero es que yo no tengo familiares que tengan autoinmunidad. Que de pronto tú no lo sabes. Hay personas que murieron y nunca supieron de qué murieron. Si probablemente era de esa enfermedad autoinmune y que nunca fue diagnosticada, y no, entonces el paciente dice, no tengo antecedentes. Pero sí los tuviste, solo que tu familiar nunca fue diagnosticado. Pero sí los tuviste. Claro, y es que ahora es que se saben más cosas del asunto. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya. No, bueno, yo quería terminamos. cerrar con celiaquía y Don. No sé. Yo creo que bueno, pasa que celiaquía es largo, mami. Es burda de largo. No, lo dejamos entonces para otro momento. Sí. De Otro pronto día. cuando venga Exacto. Soriuska, estás invitada. Bueno, la invité por ustedes. Perdón. Está la puerta mira, abierta. Con Sori vamos a empezar a hablar de citometría de flujo, pero yo creo que más temprano que tarde podemos hacer aquí, bueno, aquí, no. Pero podríamos hacer ahí una debatico, cosita, una cosita. de inmunología. Y lo traemos a los dos. Me encantaría. Exacto. Bueno, queda la invitación abierta. Esta es tu casa. Gracias. Cuando quieras cuando venir, Feliz de haber estado aquí. llámanos, ya ahora podemos hacerlo a distancia. Sí, Claro. Exacto. Claro. Ya lo podemos hacer a distancia porque el señor ya tiene los cables.
Entonces, bueno, vamos a cerrar esto. Muchas gracias por venir un ratico. Gracias a ustedes por a conversar con nosotras, a calarte la bailoterapia de la señora. Y bueno, nada, un placer tenerte aquí. Gracias. Al fin hablamos de algo que yo sé más. Y bueno, nada, recuérdense, muchachos, de seguirnos por todas las redes sociales, por TikTok, por Instagram, por Facebook, que no usamos, por Spotify, por YouTube. Le dan a la campanita, le dan a suscribirse, nos comentan todo lo que quieran por aquí, por allá, por acullá. Nosotros los leemos a todos. Y meterse en www.sangresudoripipetas.com. Esto fue el capítulo número 31 de autoinmunidad. Muchísimas gracias, Abimael. Nos vemos. Bueno, nosotros tenemos jornada mañana. O sea, nosotros sí nos vamos a ver mañana. Ustedes nos vemos la próxima semana. Bye.